retornamos a Cátedra Médica. Hoy pues tenemos en cabina a la doctora Pamela Cabrera, gastroenteróloga, y vamos a estar hablando sobre procesos diarreicos, cuándo tratarlos en casa, cuándo ir al médico, toda esa información de la mano de nuestra querida doctora Cabrera hoy aquí en Cátedra Médica. Buenos días, doctora. Hola, buenos días, Liz, doctor Montero. Gracias por la invitación a este espacio donde se respeta la salud. Así es, gracias a ti por apartar ese momento en tu agenda. Sabemos que, y lo hablábamos fuera del aire, de lo complicadas que son las agendas de los médicos, y nosotros por eso siempre estamos muy agradecidos de nuestros colaboradores, porque ellos apartan ese momento de la mañana para poder venir a compartir con nosotros y poder ayudarnos a seguir educando a la gente que nos escucha con relación a los temas de salud. Así que agradecidos, doctora. Gracias a ustedes. Para mí un placer. A ustedes que nos escuchan, recordarles que tienen la oportunidad hoy de poder consultar sus situaciones con la doctora Cabrera, situaciones de tema gastrointestinal, a través de nuestras líneas 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, esto es una cátedra, y como es una cátedra, nosotros conceptualizamos mucho, pero una conceptualización aplatanada para que la gente pueda entenderla. Procesos diarreicos, ¿cómo se define en gastroenterología? Bueno, hablando de la diarrea, que es un síntoma, ya cuando hablamos de proceso estaremos hablando de enfermedad diarreica, que contiene otros síntomas agregados. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, a la vez lo mismo. Pero definiendo la diarrea como síntoma, hablamos de que esto es cuando hay un aumento del volumen, la fluidez y la frecuencia de la diarrea. Muchas personas lo describen como si fuera la aumento de las evacuaciones de 3 a 5 veces al día, pero esto tenemos que tenerlo en cuenta porque hay pacientes que sin estar dentro del contexto de diarrea, pues pueden ir al baño 3 veces, 4 veces, porque simplemente esa es su frecuencia evacuatoria normal. O sea que es importante tener esto en cuenta. Van a ser heces blandas y líquidas que pueden o no. Entonces, en este caso sí ya estaremos hablando de procesos diarreicos o una enfermedad diarreica. Estar acompañado de otros síntomas que son náuseas, vómitos, dolor abdominal, que casi siempre son tipo cólicos, que es el dolor que va y viene en la barriguita, para que puedan entender. Sí. Puede estar acompañado de fiebre y otros síntomas. Entonces, aquí sí ya estaremos hablando de lo que son enfermedades diarreicas o procesos diarreicos como tal. Generalmente tenemos por hábito no hablar de las heces. Y forma parte de todos nosotros. Entonces, cuando hablamos de diarrea como síntoma, usted decía que depende mucho del patrón evacuatorio de cada individuo. Cada persona tiene unas características particulares. Tenemos todos un corazón, dos riñones, un hígado, pero cada uno tiene una particularidad en términos de su funcionabilidad. Exacto. De su funcionamiento cotidiano. Entonces, si depende de mi patrón evacuatorio, yo tengo que tener, digamos, ese registro de cómo se comporta ese patrón evacuatorio. Y muchas veces se pregunta, y bueno, ¿cuántas veces al día tú vas al baño? Y muchas personas no tienen esa preocupación, digamos, porque, bueno. Entonces, mi pregunta va en el sentido de cuándo yo debo preocuparme de que tengo una diarrea, y que esa diarrea, como usted dice, es un síntoma, es porque algo no está funcionando adecuadamente en mi organismo. ¿Y qué es eso que se modifica, que me produce esa condición de diarrea? Exacto. Sí, el paciente obviamente va a tener, como dijimos, síntomas clínicos adicionales. No solamente será la diarrea, y va a haber una variación, como dije, tanto en el volumen, en la frecuencia y en la fluidez del patrón evacuatorio normal de ese paciente. Si un paciente que va 3 veces al día ya está yendo 5 o 6 veces, ya estaríamos en presencia de una evacuación diarreica o una diarrea. Entonces, obviamente, como decimos en la medicina, siempre hay que individualizar a cada paciente. Pero algo importante, doctor, y esa pregunta me encantó, porque muchas veces el paciente normaliza lo que no es normal. Va mucho en doble sentido, tanto en el estreñimiento, que fue el tema que tocamos anteriormente, y también en la diarrea. Yo tengo pacientes que van a mi consulta con diarrea crónica. Cuando hablamos de diarrea crónica, más de un mes de diarrea. Entonces, también hay que tener en cuenta, y como dice el doctor, pues pensar cómo es nuestro patrón evacuatorio normal, y así uno poder definir cuándo hay ese cambio, de uno decir, bueno, ya sí
estoy ante algo que no es normal, voy a acudir a un médico, voy a buscar ayuda. Cada persona tiene un patrón evacuatorio diferente. ¿Qué es lo normal, doctora? ¿Cuántas veces debe ir una persona al baño para considerarse que está en perfecto estado de salud gastrointestinal? ¿Y cuándo entonces ya es un exceso que podríamos decir que entra dentro de lo que hoy estamos definiendo? Según los libros y hablando, como decimos aquí, ¿verdad? Científicamente comprobado, hasta 3 veces al día sería lo adecuado. Okay. Pero vuelvo y digo, hay pacientes que porque consuman mucha fibra, porque tienen un tracto digestivo acelerado, porque tengan una falta de fibra también, pueden estar haciendo tanto en la forma de las heces como en la cantidad de veces que van al baño y no precisamente estaríamos frente a una enfermedad diarreica, pero sí sería diarrea más de 3 veces al día, ya podríamos estar hablando de diarrea. Yo creo, doctora, que el tema de la diarrea es algo que nos ha afectado a todos en algún momento. Entonces, porque me comí algo que me cayó mal o porque tengo quizás algún proceso infeccioso que me está provocando esa diarrea. Entonces, vamos ahora, ya después de conceptualizar, a establecer causas. ¿Cuáles son las causas más comunes de la diarrea? Las causas más comunes de la diarrea son las infecciosas y dentro de las infecciosas serían las virales. Okay. Eso es lo más frecuente, por lo cual nosotros tenemos este cuadro o esta enfermedad diarreica como venimos hablando. Pero también hay otras causas, hay causas metabólicas. Por ejemplo, el hipertiroidismo tiende a hacer que el paciente tenga mucha diarrea o que tenga diarrea. También el uso de antibióticos, como hablamos hace un poquito de los antimicrobianos, suelen dar diarrea porque modifican mucho lo que es la microbiota intestinal. También tenemos causas inflamatorias, que son enfermedades orgánicas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa. También tenemos, que no podemos dejar de lado, el famoso colon irritable, que realmente se llama síndrome de intestino irritable, que una de sus modalidades suele ser a modo de diarrea. Y importantísimo, que ya hablamos de que ayer era el Día Mundial de Salud Mental, también tenemos lo que es la diarrea por estrés, ansiedad, que también se da. Sí, señor. ¿Cuál es el proceso fisiológico que ocurre para que, o porque consumió un alimento o porque tenga una condición patológica, etcétera, para que se produzcan estas evacuaciones líquidas? ¿Qué sucede en el cuerpo? Bueno, entra el patógeno o cualquiera de las causas que hemos hablado, se da, si es un medicamento, un antibiótico, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, lo que hay es una alteración en lo que es la motilidad del intestino. O sea, empieza a haber un tránsito acelerado porque el cuerpo, como digo yo, es maravilloso, súper inteligente, que es lo que él quiere, sacar lo que me está haciendo daño. Exacto. Entonces empiezo a reaccionar. ¿Qué hago? Voy a empezar a mover todo mi intestino para poder sacar, en este caso, vamos a poner un ejemplo, ese virus que entró a mi cuerpo, que yo reconozco que no debe de estar ahí. Entonces empiezo a tener este aumento de volumen, fluidez y frecuencia, como habíamos dicho al principio. En el caso de los antibióticos, lo que hay es una modificación de lo que es la microbiota intestinal, que como hablamos un poquito, o vamos a hablar un poquito para que la gente entienda, la microbiota intestinal son bacterias, hongos, levaduras que viven normalmente en nuestro cuerpo que nos hace bien. Si esto se ve alterado, pues también va a haber un rechazo de alimentos, incluso si hay intolerancias también podemos tener diarrea. Y esto es lo que puede existir. Ya en otras causas orgánicas como la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que vamos a tener es un daño a nivel inmunológico, genético, que entonces se va a traducir a nuestro intestino y va a ocasionar diarrea. Entonces la diarrea, entonces, por todo lo que te acaba de señalar, doctora Pamela, es una respuesta de defensa del organismo ante una situación tóxica que el organismo reconoce. Entonces él se acelera y comienza entonces ese proceso de expulsión. Como digo yo, el cuerpo es maravilloso y él trata siempre de sanarse él solito. Por lo tanto, entonces no tengo que estar pendiente de que es una señal de alerta, pero que esa señal de alerta lo que está diciendo es hay una situación anormal en el organismo. Y entonces tengo que saber qué situación anormal se produjo para saber cuándo tengo que ir al médico y cuándo a lo mejor simplemente espero que el organismo reaccione. Para corregir, exactamente. Doctora, usted mencionaba que muchos pacientes llegan ya con una diarrea crónica. ¿Esto quiere decir que hay una clasificación de la diarrea? ¿Cuáles son los criterios para clasificarla y cómo el paciente puede identificar?
Muy bien. Hay diferentes formas de clasificar la diarrea, pero yo creo que la que sería más simple para que nuestros oyentes puedan entender sería por el tiempo. Nosotros tenemos lo que es la diarrea aguda, que esta dura menos de 14 días. Entonces, esta puede ser tanto con presencia de sangre como no presencia de sangre. Cuando tenemos presencia de sangre, estaremos hablando de una diarrea disentérica o una enfermedad diarreica con disentería. Y ya luego entonces a partir de los 14 días, entonces tenemos lo que es la diarrea persistente y a partir del mes sería una diarrea crónica. 15 días, doctora, ¿puede una persona durar 15 días con diarrea sin ir a buscar atención médica? Sí, se da ese caso. Muchísimo. ¿Y en qué condiciones llegan estos pacientes, doctora? ¿Cuál es la complicación que puede traer una diarrea no tratada a tiempo? Puede traer algo muy famoso que se llama síndrome malabsortivo. Y aquí voy a hacer una pequeña anécdota. Tengo una paciente muy allegada a mí que tenía aproximadamente más de un año con diarrea. Y siempre le decía, óyeme, pero vamos a revisarte. Un año, doctora. Vamos a chequearte. Entonces, cuando finalmente pues, hicimos los estudios del lugar, resultó ser una paciente con un síndrome ya malabsortivo, una paciente que no reganaba peso, iba al gimnasio. El gimnasio obviamente ella no aumentaba de peso, no aumentaba de masa muscular. Y todo lo que comía, pues obviamente la mandaba al baño. Entonces, es importante buscar ayuda. Por supuesto, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional. Sepa que hoy usted tiene la oportunidad de poder consultar sus situaciones para que la doctora le pueda dar esa recomendación que usted necesita tener para buscar esa atención que le garantice estar bien. El bienestar es lo que nos mueve a nosotros a poder estar aquí cada mañana llevándoles a ustedes este programa. Vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Miren, porque por coincidencia yo aquí estoy en la casa hoy, que no pude inclusive ir al trabajo. Ayer yo me tomé, pero me pasó varias veces, una Génesis. No le entendemos muy bien. Isidro, si le puede subir un poquito, que no escuchamos muy bien. Y acérquese un poquito más a su teléfono para poder escucharle mejor. Adelante. Ok, mire, yo estoy aquí en la casa porque tengo un proceso de diarrea, yo no fui al trabajo. Ok. Inclusive anoche vomité mucho y tenía la barriga dura y fui al baño, pero estoy mejor, ya gracias a Dios. Para saber cómo se corrige eso. Bueno, escuche la recomendación a través de la radio, doctora. Perfecto. Si él tiene un inicio de un proceso diarreico, que en este caso hablaremos de enfermedad diarreica porque él menciona que aparte de la diarrea tiene vómitos, lo ideal sería darle reposo gástrico. Si está vomitando, pues tratar de no ingerir muchos alimentos y sobre todo alimentos que no vayan a seguir generando pues diarrea, las náuseas y los vómitos. Hidratarse, que es lo más importante ante una diarrea, porque al final la diarrea es, la enfermedad diarreica es el cuadro como tal, pero lo que puede complicar al paciente es la deshidratación, que es lo que lo puede incluso llevar a la muerte. Entonces sería hidratarse con sales de rehidratación oral, suspender los alimentos lácteos, pero si tiene probióticos como yogur que tengan probióticos, kefir, eso sí le convendría. Y evitar los alimentos con grasas en el día de hoy. Si ya él ve que está teniendo un dolor intenso, los vómitos no ceden, las náuseas no ceden, si empieza a sangrar en la diarrea, pues debe acudir a un centro de emergencia para que pueda ser asistido. Doctora, aprovechando este punto que usted menciona de alimentos que debo evitar o que debo consumir cuando estoy teniendo un proceso diarreico, aquí hay mucha tendencia a la gente que hay que comer plátano, hay que tomarse una soda con limón, hay que tomar bicarbonato con limón para que esa diarrea ceda. Doctora, ¿qué cosas son ciertas, qué cosas no son ciertas, qué cosas son correctas y qué cosas no lo son? Bueno, lo que pasa es que antiguamente se tenía en mente lo que se llama la dieta BRAT, que es una dieta astringente que se basa en lo que es la banana, la B es por banana, la R de rice, arroz, la A era de manzana y la T era de toast o pan. Se suponía que esa era la dieta que se recomendaba anteriormente para mejorar todo lo que es un proceso diarreico. Ya ese contexto ha cambiado mucho porque nos dimos cuenta que era una dieta muy restrictiva y que al final por querer hacerlo bien al paciente, pues el paciente duraba más para recuperarse. Entonces, la banana sí se recomienda y el plátano
para mejorar, porque son alimentos astringentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a entrar agua al colon, o sea que van a ayudar a que esa motilidad digestiva y que esa contextura de las heces mejore. Pero sí el paciente puede consumir su proteína, su arroz, sus vegetales, pero que sean vegetales que estén cocidos. Las frutas también, hay algunas que son mejores que otras. Por ejemplo, ¿cuáles se recomiendan? Se recomienda la pera, la manzana, el durazno, la guayaba, porque estas son frutas astringentes también. Y en cuanto a los lácteos, que nosotros, o como yo trato de explicarle al paciente, yo siempre le digo al paciente, ¿ustedes han comido mondongo? Siempre me dicen sí, porque es un plato muy típico dominicano. Entonces yo le digo, ¿usted ven la partecita que parece una toalla? Me dicen sí, digo yo, bueno, ese es el intestino. ¿Ven los pelitos? Sí, ok. Entonces la puntita de los pelitos está la enzima que degrada la leche, que es la lactasa. Es la primera que se ve afectada cuando uno está ante un proceso diarreico. Por eso es que uno debe de evitar esto. El único lácteo que se puede dar en un proceso diarreico es el que tenga probióticos, que puede ser yogur natural, fermentado, el yogur griego, que siempre tiene probióticos, o el fermentado que se llama kefir. Esto sí es bueno introducirlo en el proceso de las diarreas, porque el probiótico entonces me va a mejorar mucho lo que es la microbiota intestinal y mejorará el cuadro diarreico. Pero se puede consumir todo, sin grasa, obviamente. No debe haber fritos ni guisos para no seguir estimulando el cuadro. O sea, que cero plátano frito con ajo para exactamente detener la diarrea. Y tampoco el bicarbonato cero con limón. Cero mofongo. Cero mofongo. Doctora, poblaciones vulnerables ante la diarrea, como los niños, es quizás un signo de alerta que hay que buscar la atención rápida, porque quizás cuando ya estamos en la adultez no le damos tanta importancia como en los pacientes pediátricos. También los adultos mayores. ¿Cómo manejar estos casos en estos extremos de la vida en donde los pacientes son más vulnerables? Sí, como bien dices, los dos extremos de edad son los más vulnerables ante enfermedades diarreicas. De hecho, la OMS dice que la segunda causa de muerte en un niño es por diarrea, o sea que es bastante importante que si un niño, un lactante, un infante está ante este cuadro, no descuidarse, igual los adultos mayores. Y también otra población de riesgo importante a mencionar son los inmunocomprometidos. Estos son 3 grupos de pacientes que ante cuadros de diarrea, pues uno debe de inmediatamente poner atención. ¿Cómo cuidarlos? Bueno, tener pendiente que si ese paciente, aparte de la diarrea, está haciendo fiebre, tiene datos de deshidratación clínicos. ¿Cuáles son estos datos? Boca seca, que no estén orinando, o si orinan, están orinando muy oscuros, que tengan la turgencia de la piel, que cuando uno se la agarra, pues dura mucho para volver a su estado normal, el llenado capilar de las uñas también. O sea que hay algunas cositas que podemos tener en cuenta en estos pacientes para inmediatamente definir si están deshidratados o no, que como vuelvo y repito, es lo que me puede llevar al paciente a una muerte por una enfermedad diarreica. En el caso de los niños, los menores, ¿qué sugerencia usted le daría a esas madres que hoy tienen niños pequeños que pueden estar cursando con una situación diarreica, con el tema del manejo de los líquidos para que no se deshidraten antes de llegar a la consulta médica? Perfecto. Bueno, yo soy gastroenteróloga de adulto. Como pediatra eso es un poquito delicado y hay que ser muy exquisito porque los niños pues se manejan con otro tipo de volumen, sobre todo líquido. Pero yo entiendo que lo ideal sería con estos pacientes en niños es dar sales de rehidratación oral, hidratarlos no solamente con agua, porque cuando evacuamos frecuentemente no solo perdemos agua, perdemos otros nutrientes, perdemos sal, perdemos electrolitos, entonces eso hay que tenerlo pendiente. Sí deben de seguir amamantando, si están amamantando es muy bueno, porque la leche materna, como sabemos, es maravillosa y poderosa, y el paciente sí debe de continuar su alimentación materna, y la madre sí cuidar lo que esté comiendo en ese momento para cuando esté alimentando al niño de esa manera. Doctora, usted mencionaba al inicio múltiples causas que pueden estar asociadas a la diarrea. Entre ellas también mencionaba el tema del estrés, que quizás la gente no lo relaciona tanto. Aunque cuando la gente está nerviosa, doctor, anda corriendo al baño. Ahí hay una explicación. Lo que la doctora Tami Beltré, nuestra querida neurogastroenteróloga, ha explicado de esa conexión que existe entre cerebro
y el intestino. Entonces, doctora, ¿cómo se establecen las causas de un proceso diarreico? Cuando un paciente llega expresándole que tiene días quizás en esta condición, ¿cuáles son esas analíticas, esos estudios que manda la doctora Pamela Cabrera para poder establecer causas y tratar a ese paciente? Lo primero que hacemos, y como yo siempre digo, el arma de reglamento de un médico es la historia clínica y el examen físico. Ya con eso nosotros tenemos el 80%, yo creo, del diagnóstico listo, ¿verdad, doctor? Así es. Así que eso es lo primero, una historia clínica detallada, un examen físico exquisito al paciente, preguntarle, ser curioso, ¿qué comiste? El día de ayer, cuéntame cómo fue tu día, qué ha pasado, si es una diarrea crónica. A mí me gusta mucho pues preguntarle al paciente qué cambió. Tú tienes un mes, ¿qué cambió en tu vida? ¿Cambiaste de trabajo? Todo eso para poder uno tener una información detallada del paciente. Ya luego entonces pasamos a lo que son los estudios de laboratorios para ver cómo el paciente se encuentra a nivel humoral. Lo más sencillo, un hemograma. Luego pasamos a lo que son estudios de las heces, como el coprológico, coprocultivo. Ahora mismo a mí me gusta mucho mandar el panel gastrointestinal porque es más profundo, ya que para mí el coprológico muchas veces se queda un poquito corto, pero el más asequible generalmente suele ser el coprológico. También podemos hacer estudios de imágenes que nos pueden aportar en ciertos casos, como sonografía abdominal, y ya otros estudios que podemos hacer en el paciente si estamos ante una diarrea pues persistente o crónica son los estudios endoscópicos, como la endoscopia digestiva alta, donde nos va a permitir tomar biopsia, porque aquí vamos a ver si hay realmente enfermedades malabsortivas o no, y la colonoscopia también, que igual nos permite pues evaluar lo que todo la mucosa de colon y también la porción del intestino delgado distal que se llama ileón terminal. Doctora, a nivel de turismo, en los hoteles casi siempre hay registros de la diarrea, y le llaman la diarrea del turista. ¿Qué es lo que ocurre efectivamente cuando uno modifica su estilo alimenticio, que casi siempre termina con una situación diarreica? Ahí sí es triste, doctor. Usted es turista, por ahí le ataque una cosa. Pero sí, esa crisis está descrita la famosa diarrea del viajero. Ajá, la diarrea del viajero. Sí, y es la causa más frecuente de diarrea en el adulto joven. Básicamente lo que tenemos son alimentos contaminados. No podemos dejar de lado que aunque las cadenas de hoteles pues tratan obviamente de que estas cosas no sucedan, pues son alimentos que se dan en grandes cantidades, al igual que el personal que maneja los alimentos, el correcto lavado de las manos, se da justamente por eso, por alimentos y bebidas contaminadas de agentes infecciosos. Por eso es que se da la enfermedad del viajero. ¿Qué no come su doctora en un hotel? ¿Qué no come, doctora? No come su doctora nada que tenga mayonesa. Anote ahí. Anote ahí. Y el arroz, tengo mucho cuidado. En estos dos alimentos ¿El arroz? Sí, el arroz señor. ¿Se cocina al fuego? ¿Cómo es eso? Pero el arroz calentado alberga una bacteria que se llama Bacterius, que es una de las más frecuentes, que también da... Ha arrojado luz. He arrojado luz. Vayan cogiendo los tips. Con cuidado, claro. Claro. Pero no solo comer estas dos, porque generalmente son los alimentos que pueden producir diarrea en estos lugares como hoteles o cuando uno va a esos sitios donde las comidas, ¿verdad? Uno tiene que tener un poquito de cuidado. El consumo de mariscos y pescados, doctora. Muy delicado. El consumo de mariscos y pescados, sí. Con esto hay que tener mucho cuidado. Son alimentos que también suelen albergar muchos bacterias y suelen dar muchos síntomas. Así que con el tema de los mariscos, tener mucho cuidado. Uh-huh. Tú tuviste una experiencia cercana con una persona que no pudo venir a tu entrevista. Que no pudo venir a un programa. ¿Por qué le pasó eso? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Se descompone muy fácil si no tienen un buen cuidado del alimento. Sí. Y no solamente los mariscos y los pescados, pero todo el alimento hay que tener un correcto pues manejo de ellos, tanto con el lavado de las manos de la persona que lo manipula, como dónde se guardan, la temperatura y todo lo demás. Sí, bueno, como hemos visto en el día de hoy, el tema de la diarrea es un síntoma de una condición especial.
que es común en todas las personas, por diferentes condiciones. Pero yo quiero preguntarte, doctora Pamela, ¿cuál es la diarrea que yo tengo que salir corriendo a buscar a asistencia médica? Una que sí, que tengo que preocuparme, tengo esa diarrea, no sé. Entonces, ¿cuál es esa que podemos identificar? Tengo que salir corriendo para el médico. Esa diarrea sería la que sería más de 5 veces al día, que estés presentando fiebre con una temperatura mayor a 39 grados, que tenga un dolor intenso que no mejore, que presente sangre en las heces, que puede ser roja, puede ser negra. También si el paciente presenta, como mencioné anteriormente, datos de deshidratación, que son la boca seca, el que el paciente deje de orinar, que el paciente esté letárgico. En estos casos, o que el paciente también incluso tenga una incontinencia al evacuar, o sea, que no le dé chance de llegar al baño. Entonces, ya ahí sí debemos de acudir a un centro médico para ser atendido. Bueno, hoy estamos conversando con la doctora Pamela Cabrera, gastroenteróloga, hablando sobre procesos diarreicos. Ya ella ha estado explicando cuáles son esos signos que usted debe tomar en cuenta y que deben moverlo a buscar atención médica. En este momento debemos hacer una pausa, pero tenemos más información que compartir con ustedes, así que les motivamos a seguir en sintonía.